Hola, ¿qué tal, bicicleteros de Facebook, de YouTube? Bienvenidos aquí a un video más. Hoy tenemos un video bastante inusual. Son las 2 de la mañana, 2:11 am, y vamos a recorrer esta ciudad en la que vivo, que es la ciudad de Querétaro. Estoy agarrando un foco para que me vean. Y pues quiero mostrárselas cómo es la perspectiva en bicicleta, que se vea como muy solo y todo. Se siente muy raro, creo que nunca he estado estas horas en bicicleta y no quiero gritar por si hay gente durmiendo. Entonces, yo soy Fer y denle play. Ya estamos aquí dando una vuelta a lo largo del centro de Querétaro. En esta ocasión no voy a apuntar alguna de las cámaras a mí porque está muy oscuro y siento que no me voy a ver por el casco y todas las sombras que genera. Entonces, pues mejor pongo dos cámaras para que vean el camino, y una en el casco y otra aquí en la bici. Claro, como dije hace rato, esto es algo que yo nunca había hecho antes y sí me da un poquito de miedito porque sí es muy noche, es el mero punto de la noche, claro está, y pues todo puede suceder, ¿no? Acá se ve muy bonito, como que regaron. Las ventajas de andar aquí tan tarde es eso, que te puedes dar un taco de ojo en los callejones, en bici, sin necesidad de bajarte. Y la verdad, la mera verdad, se ve muy bonito. Como les decía, sí me da un poquito de miedito porque pues en la noche es cuando ocurren pues cosas malas, ya saben. Pues hay que estar como más alerta. Estoy ahorita viendo por todos lados que no se acerque alguien raro, que no estén caminando como muy silenciosamente, etcétera, etcétera. También porque pues traigo mi equipo, que no es en absoluto barato, entonces pues sí, nada más es estar atento, porque a pesar de estar atento, realmente se ve muy bonito este lugar solo, de noche, con las luces amarillas. Es como de wow. Otra cosa de la que hay que estar atento es que estoy grabando esto en domingo en la madrugada. Entonces hay mucha fiesta, mucha gente viene de fiesta. Y pues solo hay que vigilar también a los autos, de que no hagan cosas raras, de que no manejen raro. Porque esa es otra cosa que tenemos que cuidarnos, ¿no? Cuando combinan el alcohol con la manejada. Mucho indigente, mucha gente despierta a estas horas, está raro. Yo sé que ustedes en su mayoría van a ver esto muy granulado porque pues las cámaras no están hechas para esta cantidad de luz. Pero bueno, al menos se dan alguna idea. Yo ya había pasado aquí muy tarde, pero no tan tarde, eran como las 11 de la noche y estaba lloviendo, entonces
El centro estaba completamente solo, se veía muy padre. Entonces yo ya sabía que se veía bien, que está espectacular. Alguien hizo sonar la campana de la iglesia. ¿En serio? ¿Alguien tiene la chamba de hacer sonar la campana de la iglesia ahorita? ¿Es neta? Pues quién sabe. Este video va a tener grandes momentos como tal y grandes momentos en el que no voy a estar hablando porque pues solo quiero dejar el video y que vean, y pues me voy a callar un mes. Esta de aquí es la casa de Don Bartolo. Se las muestro. Es donde supuestamente hubo una maldición y un pacto con el diablo. Y aquí estamos a las 2 de la mañana. Uy. Bueno, sigamos con el recorrido. Así el centro solo, o casi solo, pero así es, y se ve muy padre la verdad. Ahorita agarré la cámara y me puse a grabar mejor con la mano por si cualquier cosa, y se ve increíble. Aquí concluimos nuestro tour en el centro. Díganme qué tal les pareció abajo en los comentarios. Para mí se ve increíble, la mera verdad. Vamos a hacer una última parada, nada más por morbo, para los que tengan morbo. Una última parada en el Panteoncito. A ver qué pasa. Mucha gente me pregunta, oye, ¿no te da miedo manejar bici de noche? ¿No es más peligroso? Y para ser honestos, realmente el momento que más me gusta usar la bici es en la noche. Lo digo porque yo siento que puedo ver más a los autos por sus luces, y también es al revés, ellos me pueden ver más a mí por mis luces. Considerando que bueno, también la noche es un momento bastante fresco para pedalear, y bueno, como ahorita está muy solo. En las tardes está el tráfico enorme y pues ahorita no hay nadie, lo cual lo hace demasiado cómodo. Ahora está el riesgo de un asalto y ese tipo de cosas que hasta el momento no me han sucedido. Hemos llegado al Panteón Municipal. A ver si se ve, quién sabe. No creo que nos dejen entrar. ¿Esa es la entrada?
Ahí está, una bestita. ¿Qué es eso de ahí? Cabrón, yo me voy a la verga. ¡Córrele, güey! Una bestita. ¿Qué es eso de ahí? Cabrón, yo me voy a la verga. ¿Qué es eso de ahí? Nah, todo es broma. No había nada. Y ahorita, imagínense, ¿no? Que en la repetición sí salga algo. Like si te quedaste viendo y buscando a ver si encontrabas algo. Ay, güey. Un tope, un bache más bien. Un lujo que muy pocas veces te puedes dar. Ir en sentido contrario a media calle. Esto se siente como una ciudad fantasma casi, ¿eh? No hay nadie. No hay tráfico, autos que te piten. Nada. Y miren, sin prisa. Y pues, como todo video, tiene que terminar. Y bueno, así terminó el viaje en el centro de la ciudad de Querétaro a las 2 a.m. Estuvo muy raro y muy padre a la vez porque había demasiado vagabundo, si se le puede llamar así, como acostado, durmiendo por todos lados, y muchos, realmente no sé por qué, pero sí, estuve yo un poco nervioso. Ahorita ya estoy grabando esto ya al día siguiente porque sí me daba un poco de nervios, ¿saben? A esa hora, en ese día, está un poco como pues raro estar ahí con el equipo que traigo, y pues por eso decidí grabar al día siguiente ya más tranquilo. Sí, si se preguntan, estoy en un árbol porque se me antojó. Yo ya me despido, espero que este video te haya gustado. De ser así, apreciaría muchísimo que dieras a like, que reaccionaras o que compartieras. Sé que pido mucho, pero lo apreciaría demasiado, y así poder seguir produciendo este tipo de contenido. Déjame acá abajo en los comentarios qué piensas, cómo se ve esta ciudad. ¿Lo harías tú? ¿No lo harías? ¿No? Ya que es 2-3 peligroso. Cuéntame qué piensas de este pequeño tour que nos dimos bastante inusual. Sin más, nos vemos la próxima semana con otro video. Bye. Nada más echándoles un ojo.